La música refleja todos los aspectos de la vida. No se debe separar la música de nada, absolutamente. O sea, el arte de la pintura, la literatura, todo es parte de la vida. Y la experiencia de la vida misma también. Todo el mundo está preparado para escuchar la música clásica, para entenderla. No importa qué tipo de educación haya tenido, qué especialidad haya sido su carrera. Pero la música tiene un carácter universal que va a tus sentidos, a tus sentimientos. Y entonces en ese carácter que tiene la música, todos nosotros somos partes de la belleza, del milagro de la belleza de la música. Yo era un estudiante de música en Cuba. Gracias al piano me invitaron a dar unos conciertos en México y después me fui a los Estados Unidos. O sea que la música fue la que me permitió a mí, de alguna manera, escapar del comunismo. Y la música tiene un aspecto también esencial. Cuando la obra se interpreta, vuelve a nacer. Es como si tomara una vida, es como si fuera de nuevo, como si se estuviera componiendo de nuevo la obra. Y es quizás como, no sé, como las flores cuando se abren, que se repite, pero cada vez es bello y cada vez es un milagro, ¿no? Cuando uno se va de la tierra donde nació, formado, porque hay muchos cubanos que se pudieron ir con sus padres cuando eran niños, cuando eran muy pequeños, que la conciencia todavía no se la había desarrollado en el sentimiento patrio de la tierra donde nacieron. Esos niños se salvaron un poco de esa abrupta destrucción de la continuación de tu vida. Cuando yo me fui yo tenía 21 años, ya yo era un hombre y ya era Cuba mi casa, mi hogar. Y en ese momento es como que cierra un telón y se abre una ventana a un teatro nuevo donde tú eres parte de ese teatro, pero tú no perteneces a ese teatro. Que la esencia de la pertenencia a un lugar no te la dan ni la carrera ni lo que hagas en tu vida. O sea, te lo da a la forma en que tú puedas continuar tu vida en el lugar donde tú naciste. Por ejemplo, como usted es venezolana y tienes que vivir en Panamá, es exactamente lo mismo. O sea, yo me siento muy contento de vivir en los Estados Unidos, muy agradecido además, porque ha sido un país que nos ha permitido a nosotros tener una vida digna, trabajar, ser libres, en el sentido completo de la palabra, de pensamiento, de acción, de todo lo que el comunismo no te permite hacer. Y entonces es una gran gratitud y alegría. Yo llego a los Estados Unidos cuando estamos, mi señora y yo, mi familia, mis hijos, paseando de vacaciones, qué sé yo, y cuando uno regresa te sientes contento de que estás en tu hogar, en tu casa, que es la casa nueva, ¿no? Pero la cuestión de la herida del destierro va por dentro. Eso es difícil de entender a no ser que se pueda, que se viva, que sea algo, que es como un dolor que tú siempre lo tienes ahí, te acostumbras a vivir y Cuba se va engrandeciendo en tus recuerdos. Las cosas mínimas que no le dabas importancia cuando estabas en tu tierra toman un significado tremendo. Y por lo menos vivir en los Estados Unidos le da a uno la oportunidad de hacer algo por la libertad de Cuba. Ignacio Cervantes fue el músico o uno de los músicos más importantes del siglo XIX cubano, en la historia de la música cubana. Y Lecuona en el siglo XX, el muy conocido Ernesto Lecuona. Ambos fueron grandes patriotas. Hay una especie de separación, de fractura que se quiere hacer de la música y la política, ¿no? Como una justificación para no comprometerte. Eso es sencillamente, la música no se puede separar de nada porque es una expresión de la vida. Ignacio Cervantes estuvo exiliado 2 veces, luchó en la guerra del 68, en la del 95, y todo lo que hizo fue comprometido con la formación de la República de Cuba, que fue el siglo XIX, el gran siglo de Cuba, ¿no? Cuando se forma la República, después del 95. Y Lecuona, cuando llega el comunismo en Cuba, se va de Cuba, muere, él murió en España, pero en su testamento dejó escrito que sus restos
se quedaran en Nueva York hasta que Cuba fuera libre del comunismo. Y aún está enterrado en Nueva York. Es impresionante cómo, por ejemplo, en una anécdota, ¿no? Los comunistas cubanos le hicieron una tumba a Lecuona, le dicen que está enterrado en La Habana para que vayan los turistas a verlo. Él no está ahí. O sea, él está en Nueva York esperando que Cuba sea libre, como hay 1 millón de cubanos. Y entonces yo creo que los dos, en mi corazón, musicalmente, mis sentimientos son como parte de mi vida. Ustedes tienen aquí en Panamá una joya dirigida por el maestro Ledesma, que es la Sinfónica Nacional. Tienen también este teatro que es una belleza y tienen a un gobierno cuyo ministro de Cultura tiene la preocupación de que estas cosas continúen, de que la gente venga. Lo que es importante es que el público sepa que esto es una invitación para que crezcan, para que se alegren de esa maravilla que es el espíritu de la música. Y esto es un encuentro con ese milagro, que no se puede describir a veces, pero que te conmueve, te hace reflexionar en 1 millón de maneras. Cada cual lo puede percibir según sus experiencias de vida. Eso es muy importante. O sea, podemos interpretar un concierto, hay 800 personas en el teatro y cada uno tiene su propia interpretación, pero todas esas interpretaciones son positivas, son muy buenas. La música es un arte difícil, pero así como tiene esa dificultad, tiene también la capacidad de la música de llegar a donde no llega la palabra, a donde no llega la imagen. Nos toca profundamente. Entonces, para nosotros es realmente un privilegio podernos comunicar y poder llegar a la gente a ese nivel, ¿no? Creemos que ser músico es un privilegio, aunque la gente dice que no, que eres músico y te mueres de hambre. Ningún músico se muere de hambre si es bueno, ¿sí? Todo buen músico tiene siempre trabajo. ¿Cómo siente que ha evolucionado el director de orquesta hoy día si lo comparamos con el músico de hace 20 años? ¿Quién es Jorge Ledesma hoy? Es una buena pregunta. Los músicos, con el paso del tiempo, es como el buen vino, ¿no? El vino añejado, de una buena cosecha, por supuesto. Añejado sabe mejor que recién producido, que recién embotellado. Y así es con la música, así somos los músicos. Hay unos grados de sutileza, unos grados de profundidad y de perfeccionamiento que uno va buscando, que es lo que en efecto hace que la música sea buena, que sea grandiosa, que sea maravillosa. Siempre que uno le dedica tiempo, trabajo, energía, sudor y amor. Beethoven. ¿Qué le trae Beethoven y por qué? Usted toca mi punto débil. Yo creo que Beethoven es el compositor más grande que ha dado la historia de la humanidad, la historia de la música. Es un músico, es un compositor, era además un excelente pianista, quizás el mejor pianista de su época. Y su música trasciende tiempo, espacio, culturas. En donde sea que se toque, Beethoven toca, como decía anteriormente, sin la palabra, si toca con la música, los corazones. Es un músico que triunfó por sobre toda la adversidad. Un hombre que comenzó a quedarse sordo en 1802, tal como registra él en su testamento de Heiligenstadt, que es una carta dirigida a sus hermanos, que él nunca envió, por supuesto. Eso fue encontrado en una gaveta secreta en su escritorio, después que él murió. Pero desde 1802 él comenzó a registrar pérdida de audición. Y al final de su vida, cuando escribió la novena y los últimos cuartetos, ya Beethoven era totalmente sordo. Y lo que escribió en el papel, para que se tocara en la orquesta y que tocaran los músicos, él no podía escucharlo, él lo escuchaba adentro de su cabeza. Y eso es una maravilla, eso es un milagro, porque solo gente como él, genios como él, pueden alcanzar. Maestro, para cerrar, la música es un vehículo intercultural. De hecho, en este caso van ustedes a tener su puesta en escena
con un invitado de los Estados Unidos, cubano, que viene a intercambiar sus experiencias de vida Sí. con ustedes. ¿Cómo ven ustedes esa Sí, posibilidad? es muy lindo. Nosotros tenemos la fortuna de que de vez en cuando, debería ser más frecuentemente, recibir solistas de otro país. Nosotros estamos trabajando mucho con los solistas panameños, le estamos dando oportunidad a los jóvenes músicos panameños de tocar como solistas con nuestra orquesta. Eso es un insumo importantísimo para su desarrollo. Pero también es enriquecedor la presencia de músicos del extranjero, de otras partes. Y se da cuenta, nosotros hemos tocado con directores chinos, hemos tocado con solistas chinos, con rusos, con europeos de manera general, con latinoamericanos también, y siempre es una especie de comunión profunda que hay entre los músicos, no importa de dónde es, de qué color, de qué religión, de qué cultura. Como yo le digo a nuestros músicos en la orquesta, nosotros no tenemos ni lugar de nacimiento, no nos importa la raza, la religión, las preferencias de nadie. Nosotros tenemos eso para hacer música juntos e intercambiar y enriquecernos mutuamente y enriquecer al público, enriquecer a la gente que nos va a escuchar.